Ya, si lo pueden poner un poco más. Ok, estamos ya conectados, ¿verdad? Muy bien, estamos ya conectados, hermanos. Gracias al Señor que podemos estar en este viernes 20 de diciembre. Ok, 20 de diciembre. Ya estamos a 4 días de la Navidad. Bueno, en el mundo gringo es el 25, ¿no? Y en el mundo hispano es el 24. También la noche buena. Okay. O algunos Bueno. ya empezaron desde hoy. Desde hoy, ¿verdad? Bueno, recordemos que todas las noches son buenas, ¿verdad? Todas las noches son buenas. En fin, así es. Estamos contentos y agradecidos con el Señor de estar otra vez en la iglesia, hermanos. Y vamos a iniciar, por favor, todos los niños sentados. Y vamos a iniciar con una palabra de oración y después vamos a cantar como siempre. ¿Ok? Oremos, hermanos, vamos a orar. Padre Celestial, nuestro Señor, nuestro Salvador, tú eres bueno con nosotros y nosotros en Cristo hemos gustado de tu benignidad, de tu bondad, Señor. Todos los días nos llenas de bendiciones sin merecerlas. Y una bendición tan grande es este hermoso lugar que nos has dado para congregarnos, para estudiar, para orar, para cantar, para escuchar la predicación de tu palabra. Estamos muy agradecidos, Señor, por este lugar. Oramos que bendigas a tu iglesia alrededor del mundo, que también los viernes se congrega para orar, para estudiar, para cantar. Bendice a tu iglesia que te ama, que te es fiel y que no cambia la escritura, sino que la comunica con integridad, porque a eso estamos llamados, no a cambiarla según nuestras conveniencias, sino según estar revelada en las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Amado Señor, oramos por los enfermos, todas sus necesidades, Señor, para que puedan cubrir sus estudios, guárdalos del mal y que den buen testimonio allá. Oramos también, Señor, por los matrimonios jóvenes que empiezan una nueva vida juntos. Ayúdalos, ilumínalos. Oramos por las familias, Señor, que ya tenemos nuestros hijos y van creciendo. Danos la sabiduría y la fortaleza para educarlos en el temor del Señor. Oramos por todas las iglesias, congregaciones pequeñas como la nuestra. Bendice a todas esas iglesias, Señor. Ayúdalas, suple sus necesidades también, y que puedan adquirir todo lo que necesitan para seguir predicando el Evangelio. Oramos por los seminaristas, Señor, que están estudiando para el ministerio pastoral. Bendice a los seminaristas, ayúdalos, fortalécelos, dales gozo y alegría en sus estudios. Oramos por todas las organizaciones cristianas, particularmente reformadas, como los orfanatos donde se cuidan a los niños huérfanos, como las escuelas cristianas, como organizaciones que donan equipo médico para gente que lo necesita, como organizaciones que ayudan a construir iglesias en lugares remotos. En fin, Señor, tu iglesia está siempre activa, siempre trabajando. Permite que nosotros también, donde nos has puesto, estemos activos, contentos de poder apoyar y participar. Amado Señor, oramos también por aquellos que están débiles en la fe. Fortalécelos, Señor. Anímalos, que recuerden tus promesas, que recuerden que estás con ellos y que no caigan, Señor, en lo hondo del pecado, que se levanten con tu ayuda y puedan renovar sus votos hacia ti, Señor. Oramos también, Señor, por los ancianitos en todas las iglesias. Ayuda a estos hermanos que en su edad avanzada están batallando con su salud, en la recta final de sus vidas aquí en la tierra, pero que esperan con ansias que los llames a tu santa presencia. Amado Señor, oramos también para que cuides a cada uno de nosotros en estos días de mucha neblina, en que manejamos en la carretera y apenas alcanzamos a ver unos metros adelante de nosotros y provoca tantos accidentes. Oramos, Señor, que tú nos guardes, nos cuides de todo accidente. Oramos también por los lugares que atraviesan sequías, donde no ha llovido mucho y hay mucha necesidad. Envía tu lluvia, Señor. La lluvia que tú envías sobre buenos y malos, sobre justos
e injustos. Oramos por las cosechas de los campesinos en los campos, que también hagas prosperar todo su trabajo, todas sus cosechas, oh Señor. Padre Santo, oramos para que toda nuestra vida, todos los aspectos de nuestra vida estén consagrados a tu servicio, sirviéndote en el hogar, sirviéndote en el trabajo, sirviéndote en la calle, sirviéndote en la iglesia. Es decir, que no nos olvidemos que todo lo que hacemos, hasta lo más insignificante, lo debemos hacer para tu gloria y para tu servicio. Perdona también nuestros pecados, Señor. Reconocemos que te ofendemos muchas veces. Pecamos de palabra, de pensamiento, de actitud. Concédenos que nuestros ojos estén puestos en el autor y consumador de la fe, en nuestro Señor Jesucristo, para que así no perdamos la brújula, no nos vayamos ni a la derecha ni a la izquierda, sino nos mantengamos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que son vida eterna para todos nosotros. Bendice las clases en esta noche. En Cristo Jesús nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a cantar entonces. Voy a compartir los cantos y ahorita les digo cuáles son. A ver, servicio de oración, y el primer canto es 139. En esta época navideña vamos a cantar esos cantos en alusión al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, pónganse de pie los que puedan. Cantemos: tú dejaste tu trono y corona por mí. El himno indica que cantemos con admiración. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería con admiración? Bueno, sería con, ¿verdad? Sí, admirados, maravillados. Cantemos al Señor por su Hijo Jesucristo. Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado el entrar al mesón, y el pesebre te hicieron nacer. Alabanzas celestes los ángeles dan, en que rinden al Verbo loor, mas humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Número 3. Siempre pueden las zorras sus cuevas tener, y las aves sus nidos también, mas el Hijo del Hombre no tuvo un lugar en el cual reclinara su cielo. La última, número 4. Tú viniste, Señor, con tu gran bendición, para dar libertad y salud. Mas con odio y desprecio te hicieron morir, aunque vieron tu amor y virtud. Amén, amén. Sí, ¿verdad? Es que además tengo 4 aquí en la foto, ¿ok? Vamos a cantar el siguiente, que también es sobre el nacimiento del Señor. 126, oíd un son en alta esfera. Escuchen esta melodía en las alturas, esa es la idea, ¿verdad? Dice en Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y bueno, el himno indica que cantemos con vigor, ¿ok? Con vigor, niños. Con vigor quiere decir con ánimo, con fuerza. Cantemos: oíd un son en alta esfera. Oíd un son en alta esfera, en los cielos gloria a Dios, al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos al eterno Rey, cantemos.
por salvar a pecadores, toma forma corporal. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria a nuestro Redentor, a Jesús Rey Señor. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Ya estoy quedando sin vigor, pero cantemos el 3. Príncipe de paz eterna, gloria a ti, Señor Jesús. Con tu vida y con tu muerte nos ofreces vida y luz. Haz tu majestad dejado, a buscarnos te has dignado, para darnos el vivir. En la cruz fuiste a morir. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Ese es el problema de cantar con tanto vigor, ¿verdad? Que se le acaba el aire a uno. Bueno, gloria al Señor por estos himnos que ensalzan a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a pedir a los niños que pasen a sus clases. ¿Todo bien, Francisco? Ok, muy bien. Muy bien, aquí conectándose los suegros. Bueno, adelante, adelante. Ahora vamos a continuar nosotros con nuestro estudio. Muy bien. Vamos a compartir el estudio, hermanos. Continuamos con nuestro libro del cuerpo glorioso de Cristo. Estamos pronto para terminar. Y anteayer, ¿verdad? Estudiamos el capítulo 50, pero nada más la mitad. Y estudiamos la introducción, la morada de Dios. Y estudiamos 2 puntos. Ahí lo tienen en su libro, José, creo que ahí está en su libro ya. En la página, bueno, ya lo tienes. ¿Qué página es, hermanos, de hecho? 412. 412, ahí empieza. La morada bendita. La morada bendita. O una morada bendita, sí. Ok, ese es el encabezado que vamos a estudiar hoy. Recuerden que vimos 2 puntos, ¿verdad? O 3 me parece. 2. Somos una morada humilde y una morada santa. Y ahora vamos con una morada bendita. Recuerden que eso está dentro del contexto de que nosotros, hombres y mujeres, nuestros niños, somos la morada, la habitación de Dios, la iglesia de Dios. Hemos dejado claro que el edificio le llamamos iglesia, porque así se nos ha acostumbrado, ¿verdad? Pero la iglesia somos nosotros. Entonces la iglesia, noten cómo las palabras cambian, evolucionan en su significado o adquieren más de uno. Entonces tengamos cuidado cuando digamos la iglesia. Voy a la iglesia significa voy al lugar de reunión. Pero también recordemos nosotros, bíblicamente hablando, en primer lugar, nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, la morada de Dios. Y vamos a ver en qué sentido cada uno de nosotros, el cuerpo de Cristo, es una morada bendita, bendecida. Vamos a empezar allí. Cuando se dice que Dios mora en su iglesia, no se refiere solamente a su omnipresencia divina. La palabra omnipresencia quiere decir su presencia que está en todas partes. Recuerden, Él está en todas partes, pero no se refiere a eso. El salmista se dirigió al Dios omnipresente cuando dijo en el Salmo 139, versículos 7 y 8, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás.
Bueno, esa es la presencia omnipresente de Dios, ¿verdad? No hay lugar donde Dios no esté presente. Dios no solo está en el cielo, también está en el infierno. No solo está en la iglesia, está también en las tiendas o en las moradas de los malvados. Sin embargo, Él mora en su iglesia en un sentido que es único. En cierto sentido hay una analogía con nuestra presencia, ¿verdad? Cuando estás en el trabajo estás presente de una manera, ¿no? Cuando estás en el parque tomando el sol, el fresco, pues estás presente de otra manera. Cuando estás en tu casa, estás presente de otra manera, ¿verdad? Estás en la iglesia, pues es una forma única, especial. Entonces, Dios está presente en todas partes, pero en su iglesia está presente de una manera especial. Eso es importante decirlo, porque yo recuerdo que cuando crecí en la iglesia, pues nosotros escuchábamos que ahí vive Dios, ¿verdad? Ahí mora Dios. Y eso es correcto, pero hay que explicarlo un poco más, porque sí hay gente que llega a creer que Dios solamente vive en el edificio, y no es así. Por eso es que este encabezado empieza aclarando la presencia omnipresente de Dios que está en todo lugar. Él está en todo lugar. Por eso se cita el Salmo 139. Pero claro, en la iglesia habita de una manera especial. Cuando la Escritura localiza, por así decirlo, la presencia de Dios, la referencia es invariablemente a la manifestación de uno o más atributos específicos de Dios. Es importante de distinguir. Cuando nosotros estamos en el trabajo, pues no manifestamos, por así decirlo, ciertas características o atributos que sí manifestamos cuando estamos en la casa, ¿verdad? Entonces, nuestro Dios es un Dios con muchos atributos. Él es amor, Él es poder, Él es gracia, es misericordia. Entonces, cuando Él habita en su iglesia, habita de una manera especial y, por así decirlo, sus atributos, algunos de sus atributos brillan más cuando se habla de que mora en su iglesia. Por ejemplo, Dios mora en el cielo en el sentido de que su gloria y majestad se exhiben allí en toda su plenitud. Surge ahora una pregunta: ¿en cuál de sus atributos está Dios peculiarmente presente en su iglesia? Es la pregunta. Indudablemente la respuesta es que Dios se revela en la iglesia a sí mismo en su gran amor por los suyos, como su Salvador y benefactor, el que los salva y el que los bendice. Solamente estamos enfatizando esos atributos, ¿verdad?, que se resaltan más. Pues, ¿por qué decimos eso? ¿Por qué decimos eso de que en la iglesia la presencia de Dios se manifiesta en los atributos de su amor, de su gracia? Pues porque, por ejemplo, San Juan 3:16, ¿qué dice? ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó, ¿verdad? El apóstol Pablo dice en Gálatas, hablando del Señor Jesucristo, dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por ejemplo, Gálatas 5, que habla acerca de la iglesia, dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué otro pasaje podemos citar que habla del amor de Dios por su iglesia? ¿Lo recuerdan? Romanos 5, me parece, habla de que Dios en nosotros ha derramado, ¿qué? Su amor. Las cartas de Juan nos recuerdan que Dios es amor. Y el que no ama a Dios no ha conocido, no puede amar a su hermano, en el contexto de la iglesia. ¿Se dan cuenta?
Fue el Salvador que dijo en Mateo 18:20, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Muy importante que recordemos esto, hermanos, porque a veces concebimos la presencia de Dios de una manera general, pero si Él está presente en medio de nosotros, no solamente está allí presente, sino que está presente en su amor, en su gracia, en su misericordia. Se me viene a la mente las palabras del Padre al Señor Jesucristo cuando fue bautizado. ¿Lo recuerdan? Él fue bautizado y dice que se oyó una voz desde los cielos que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. ¿Qué significa eso? En quien el Padre se goza, en quien el Padre se deleita. Entonces, si nosotros estamos unidos a Cristo y cuando nos congregamos el Señor está presente de una manera especial, por medio de Cristo nos dice también: ustedes son mis hijos en quien me complazco, en quien me deleito, en quien me gozo. ¿No eso cambia radicalmente nuestra perspectiva de la presencia de Dios? Uno de los profetas aseguró al pueblo de Dios en Zacarías 2:8: el que los toca, toca a la niña de su ojo. ¿Cómo es en inglés? The apple of my eye. ¿Esa es la expresión? El que los toca, toca a la niña de mi ojo. The apple of my eye, dicen en inglés. Ok. Sí, no, digamos, interesante, ¿verdad? Hasta en español, la niña de su ojo. Pues, ¿qué sería? ¿Qué significa esa expresión? El que los toca, es decir, el que los agrede, el que los quiere lastimar, el que los ataca, toca a la niña del ojo de Dios. Pues la niña, ¿verdad? Lo llamamos prácticamente al centro del ojo, una parte bien sensible, ¿no? Que si te la tocan, entonces es una parte delicada y Dios está diciendo: son ellos para mí lo más preciado, lo más delicado, lo más amoroso. No se metan con ellos. Impresionante, ¿no? Bueno, movido por su infinito amor por la iglesia, Dios mora en su medio o en medio de ella para bendecirla, como dice Efesios 1:13, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. De tal modo, permíteme, que a los miembros de la iglesia, aún hoy mismo, como dice Efesios 2:6, ya los hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso es que hablamos de la salvación, de la unión del creyente con Cristo, y hablamos de que esa unión con Cristo tiene, por así decirlo, un aspecto vertical y un aspecto horizontal, ¿verdad? El vertical es que como estamos en Él, estamos posicionados en Cristo. Entonces, ¿Cristo dónde está? En su cuerpo, en el cielo. Entonces, como estamos tan unidos a Él, en ese sentido vertical, como dice Pablo en Efesios, ya estamos con Él sentados en los lugares celestiales. Es decir, aunque estamos aquí, pero en Cristo nuestra salvación ya está, ¿qué? Asegurada. No importa lo que pase, nuestra salvación no se pierde. ¿Ok? Pero claro, también por nuestra unión con Cristo y nuestra posición en Cristo, estando aquí, pues Él mora en medio de nosotros y experimentamos su amor y su gracia. Entonces, si se dan cuenta, cuando uno va a la iglesia con esto en mente, realmente uno puede decir que el servicio de adoración, cada vez que lo hacemos, entramos al cielo, por así decirlo. Es como una anticipación, ¿cierto o no? Por eso debe ser lo más importante para el creyente, congregarse, porque allí Dios, dice el salmista, Él se goza en medio de las alabanzas de su pueblo. Qué hermoso. La bendición que Dios confiere a su morada, o sea, a nosotros, es el mismo Espíritu Santo junto con sus dones. Noten, entonces, Dios no solamente, por así decirlo, nos bendice con bendiciones externas, ¿no?
sino que la bendición de Dios, y por eso su presencia, es que se da Él mismo en la persona del Espíritu Santo. Entonces no solamente son, por así decirlo, bendiciones que fluyen de Dios hacia nosotros, sino la bendición más grande es Dios mismo en la persona del Espíritu Santo. El Espíritu impartió a la iglesia apostólica, es decir, en tiempo de los apóstoles, dones especiales, tales como el hablar en lenguas y la sanidad milagrosa, que ya han cesado, ya no existen más. Claro, aquí hay diversidad de opinión, ¿verdad? Hay diversidad de opinión. Algunos dicen, ya no hay más estos dones como hablar en lenguas y hacer milagros. Fueron para ese tiempo. Hay otros hermanos que dicen, no, sí existen, pero claro, con mucha moderación y con mucho cuidado. No en ese sentido descuidado de que vas a una iglesia y todos están hablando en lenguas, ¿no? Y ahora hasta hacen promoción, no va a haber servicio de milagros. No, en eso no estamos de acuerdo. Pero sí hay algunos hermanos dentro de la fe, Iglesia Reformada, que dicen, bueno, Dios todavía puede en su soberanía hacer manifestaciones de hablar en lenguas o de sanar por medio de milagros, especialmente en los trabajos de misioneros, por ejemplo, que llegan a áreas muy remotas. Dios concede esos dones para confirmar su palabra. Está hablando de sanación por medio de una persona. Por un milagro. Claro que, por ejemplo, supongamos, ¿no?, que en un país muy remoto un misionero va y hay alguien enfermo, como el papá de Publio, creo que se llamaba, el que estaba en la isla de Malta. ¿Recuerdan cuando Pablo llegó ahí? Tenía disentería, dice, y fiebre, y el apóstol Pablo oró y se sanó. Dios lo puede hacer. Dios lo hace también aquí, ¿verdad? O sea, pero ya no son milagros tan recurrentes como había en el tiempo del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Una de las razones es porque ya tenemos la palabra completa de Dios. ¿Ok? Bueno, no es el tema, ¿verdad? Pero lo mencionamos indirectamente. Pero esos dones no son los más importantes. Sus más valiosos dones son permanentes. Entre los más prominentes están, como dice Gálatas 5, 22 y 23. Ahí lo dice, ¿verdad? Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La gente dice, yo quiero ver milagros, yo quiero ver esto, pero no tienen amor por sus hermanos. Entonces, ¿de qué sirve? La palabra de Dios claramente lo dice. El más grande de estos es el amor. El amor es inseparable de la fe y la esperanza, pero también es más grande que estas. Entonces, ¿qué debe reinar en el pueblo de Dios? El amor. Ahora, no el amor al estilo del mundo, ¿verdad? Romantizado, emotivo solamente. No, el amor es una decisión, es una obra de Dios, es un fruto del Espíritu. Y eso es como debe reinar en nosotros. El amor es una bendición que Dios confiere a su iglesia. Y esta bendición engendra, produce a su vez otras bendiciones divinas. Por un lado, el amor habita dentro de la iglesia porque Dios la ha bendecido. Por otro lado, Dios bendecirá a la iglesia si el amor habita en ella. ¿Cómo dice ahí? A ver, por un lado, el amor habita dentro de la iglesia porque Dios la ha bendecido. Niñas. Y por otro lado, Dios bendecirá a la iglesia si el amor habita en ella. No entiendo esta. A ver. Por un lado dice, el amor habita dentro de la iglesia porque Dios la ha bendecido. ¿Ok? Y por otro lado, Dios bendecirá a la iglesia si el amor habita en ella. Bueno, no veo mucho la diferencia, ¿verdad? A ver.
Sí, exacto. Y cuando, Al mismo tiempo que está el amor, si lo ponemos en práctica, somos bendecidos, correcto. Esa es la idea. Eso es importante, ¿verdad? Esa distinción entre lo que ya somos, pero no siempre vivimos lo que somos. Muy importante. Entonces, siempre debemos nosotros vivir lo que ya somos. Y cuando lo hacemos, pues somos más bendecidos. Oigan estas. Bueno, están en su reunión también, ¿verdad? Ok. El dulce cantor de Israel estuvo consciente de esto y lo expresó así. ¿Quién es el dulce cantor de Israel? El rey David. Recuerden que el rey David era músico, ¿verdad? Tocaba, al menos se nos dice que tocaba el arpa, pero tal vez, pues en los salmos se menciona el decacordio, ¿verdad? La flauta, el pandero. Me imagino que David tocaba varios instrumentos. Bueno, y si era el dulce cantor, ¿qué más hacía David? Cantaba, ¿no? Cantaba. Claro, y Dios lo inspiró para que escribiera muchos salmos. Y entonces el Salmo 133 dice: oh, qué bueno, qué dulce es habitar los hermanos todos juntos. No está literalmente, ¿verdad? Como un ungüento fino en la cabeza que baja por la barba de Aarón, hasta la orla de sus vestiduras. Como el rocío del Hermón que baja por las alturas de Sión, allí Yahvé la bendición dispensa, es decir, da la vida para siempre. Cuán ricamente bendecida es entonces la morada de Dios, o sea, nosotros. Es 3 veces bendecida porque allí habita el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Comentarios, hermanos, sobre este encabezado: una morada bendita. Entonces, ¿está Dios en todas partes? Sí. Pero en su iglesia está de una manera especial. Esto me ha tocado observarlo en los estudiantes de seminario que ya han terminado y que después, para ver si califican, por así decirlo, para el ministerio pastoral, se les hace un examen ante todos los pastores y los ancianos. ¿Okay? Y es un examen corto, como de unas 6-7 horas. Y entonces, una de las preguntas que a veces se les hacen es esta: ¿Dios está en el infierno? Y bueno, en ese momento, pues como uno está con el cerebro todo chamuscado, pues ni siquiera entienden la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo que Dios está? Pues sí, Dios está en todas partes, pero está en unos lugares de una manera especial, ¿verdad? En el infierno, ¿qué atributos de Dios se manifestarían ahí? Su justicia. ¿Qué más? Su ira, ¿verdad? En el infierno. Por ejemplo, ¿está Dios cuando salgo de viaje? Bueno, entonces, ¿cómo Dios está presente allí? Recuerden el Salmo 121, que es para los viajeros, ¿no? Dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, dice. Y él dice, al final el salmista dice: él cuidará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Amén. Entonces, este estudio es muy importante, ¿verdad? Si nos hacen esa pregunta, hay que pues responder bíblicamente, ¿verdad? Pero claro, cuando uno está nervioso, pues uno ni siquiera entiende, ¿verdad? Y se le traba la lengua. Muy bien. ¿Comentarios, hermanos? ¿Preguntas? Hermana. Parte de lo que pienso también que a veces las personas quieren hacer a Dios como a un humano. Y por eso puede ser que Dios está en todas partes. Claro. Pero hay un misterio ahí que Sí, nunca vamos a entender. definitivamente. Pero lo tenemos que creer porque eso es lo que dice la Biblia.
Correcto, hermana. Por eso el autor habla de la presencia divina de Dios, ¿verdad? En muchas cosas, por eso ponía esa analogía entre nuestra presencia y la presencia de Dios. Pero en última instancia, la presencia de Dios es divina, no es humana. Ese es el misterio de la presencia divina que sobrepasa toda nuestra capacidad de comprensión. Somos templo del Espíritu Santo, porque Dios está ahí. Claro. Pero no está, y esa es otra buena pregunta, ¿verdad? Somos templo del Espíritu Santo, Él habita en nosotros, pero al mismo tiempo el Espíritu no está limitado a vivir en nosotros. Pues lo leímos del Salmo 139, si me voy a los cielos, ahí está ¿quién? El Espíritu de Dios. Si me voy a lo hondo del mar, ahí está Él también presente. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Si no, vayamos al siguiente encabezado. Una morada permanente. Bueno, ya vimos 4 formas de ser morada de Dios. Somos una morada humilde, una morada santa, una morada bendita y la cuarta es una morada permanente. Dios habitó en la iglesia de la antigua dispensación y habita en la iglesia de la nueva también. Bueno, esa pregunta la hizo la hermana Len, ¿verdad? Acerca de la presencia del Espíritu. Fue una pregunta muy interesante. Entonces, ¿Dios y su Espíritu han estado siempre en su iglesia? Sí. Pero claro, otra vez, en el Nuevo Testamento, la presencia del Espíritu es de una manera aún más profunda, intensa, ¿verdad? Amplia. La iglesia es su morada permanente. Cuando el Señor Jesús estuvo por regresar a su Padre, les dio a sus discípulos esta seguridad consoladora. Les dijo así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En San Juan 14, 16. Interesante. ¿Por qué? Bueno, Jesús estaba en la tierra en sus ambas naturalezas. Digo, sí, como Dios y como hombre, ¿verdad? Pero obviamente que Él se va, pero en su naturaleza humana. Y claro, nosotros como sus discípulos, ¿verdad? Como seres humanos, sí iban a sentir, por así decirlo, la partida del Hijo de Dios en su naturaleza humana. Ya no lo podían ver y tocar y palpar, como dice el apóstol Juan. Pero Él dice: no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar al Consolador para que esté con ustedes para siempre. Entonces, en un sentido, aunque la presencia de Jesús es especial en su naturaleza humana y en su divinidad está presente con nosotros, pero su promesa es que Él está presente en nosotros para siempre por medio de su Espíritu Santo, para siempre. Entonces, ¿estamos solos en algún momento de nuestra vida, hermana Socorro? No, ¿verdad? O sea, bíblicamente hablando, somos 4 siempre, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o Dios y nosotros, el Dios Trino y nosotros. Entonces, nunca en realidad estamos solos. Solo unas pocas semanas después, en el día de Pentecostés, el Consolador, el Espíritu de verdad, fue derramado sobre la iglesia para morar con ella y en ella para siempre. Por esa razón, es inapropiado para la iglesia orar por otro Pentecostés. Interesante analizarlo desde esta perspectiva. Está bien. Bueno, ¿por qué dice orar por otro Pentecostés? Porque el Espíritu Santo ya está. Sí, pero ¿por qué Pentecostés? ¿Qué sucedió en Pentecostés? El derramamiento, ¿verdad?, del Espíritu Santo. O sea, si el Espíritu Santo ya fue derramado, no fue derramado una vez y se fue, ¿no? Sino que hace alusión, fue derramado precisamente ¿para qué? Para estar con nosotros para siempre. No se ha ido el Espíritu Santo. Está bien que la iglesia pida una manifestación más completa de la presencia y poder del Espíritu en medio de ella, pero nunca por una segunda experiencia del Espíritu comparable a Pentecostés. Eso sería negar lo que ya sucedió, ¿verdad? Negar que el Espíritu esté
con su iglesia. El derramamiento del Espíritu en aquel día fue una experiencia única y para siempre, como es única, por ejemplo, la encarnación del Hijo de Dios. Por eso es que también nosotros y nuestras confesiones de fe dicen en relación al bautismo, ¿se debe de repetir el bautismo? No, porque el bautismo significa que hemos sido lavados y redimidos con la sangre de Cristo. Entonces, en las iglesias evangélicas por aquí y por allá, y la hermana se ríe, ¿verdad? Voy a una iglesia y ¡pum! me remojan, ¿no? Y voy a otra iglesia y otra vez, y otra vez, y otra vez. Oye, ¿qué? ¿Por qué no le dan la seguridad? Exacto, hermana. Estás diciendo, ¿verdad? La obra de salvación de Cristo es ineficaz. Necesito renovarla, necesito crucificar a Cristo. Cada vez se pisotea la sangre de Cristo. Y si hay una campaña, bautizo. Si hay un culto ahí de milagros y hay bautismo, bautizo. No, hermanos. Lo digo en alusión a lo que estábamos comentando de la presencia del Espíritu. Orar por otro Pentecostés significa que el Espíritu abandonó a la iglesia. Y significa negar lo que Jesús dijo en San Juan 14. Estará con ustedes para siempre. ¿Ok? Muy bien. El derramamiento del Espíritu en aquel día fue una experiencia única y para siempre, como es única la encarnación del Hijo de Dios. El Espíritu fue dado a la iglesia para que more en ella para siempre. Desde entonces, el Espíritu nunca se ha apartado de la iglesia, ni tampoco se apartará jamás en el futuro. Es interesante esto desde el punto de vista de las sectas o de las herejías en la iglesia, grupos sectarios que ya no son la verdadera iglesia, que de repente surge una por allá y dice, aquí llegó la verdadera iglesia. Te vas a caer. ¿No? Hay iglesias que se llaman así, iglesia de la verdad. Esta es la verdadera iglesia. Eso es negar, ¿qué? O sea, negar, ¿verdad? Las palabras de Jesús, por ejemplo, en Mateo 28, que le dijo a sus discípulos, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en conexión con el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo ha morado siempre en su iglesia. Es decir, Dios nunca se ha quedado sin iglesia. Nunca. Es cuando algún grupo por allá llega y dice, esta es la única iglesia, ¿no? Y hasta que llegaron aquí ¡ay, me ahogo! Hasta que llegaron aquí a Shafter, ¿no? Llegó y nació la iglesia. Es un concepto teológico, bíblico, todo chueco, ¿verdad? Que no hay que prestarle mucha atención. Esta verdad tiene que ver en forma muy directa con la gloria de la iglesia cristiana. Una y otra vez en el curso de su historia, pareció que Dios había abandonado a su iglesia. Una y otra vez parecía justificada la queja en 1 Samuel 4:21, traspasada es la gloria de Israel. Al ver las cosas por su apariencia externa y cabot, sin gloria, eso es lo que significa la palabra, bien pudiera haberse escrito muchas veces sobre las puertas de la iglesia de Cristo. La época que precedió a la Reforma Protestante es un buen ejemplo. Aún en nuestros días es igual de cierto. La incredulidad anda desenfrenada en la iglesia. Una gran cantidad de los maestros y dirigentes de la iglesia han rechazado la palabra de Dios. Han llegado a ser guías ciegos de los ciegos. La iglesia ha contristado, entristecido al Espíritu Santo y pareciera que Él ha dejado la iglesia andar en el espíritu del error. Pero Dios no ha abandonado a su iglesia. Es posible que una gran mayoría de miembros de la iglesia o haya negado abiertamente la verdad o haya perdido el interés en ella. Aún así, la presencia del Espíritu en la iglesia es garantía de que habrá siempre, como dice Primera de Reyes 19, 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Esos 7,000 fieles constituyen la verdadera iglesia de Dios
y cantan ahora como lo hicieron en el siglo XVI. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Ahí está. Muy bien, entonces hermanos, se ha terminado este capítulo muy hermoso. Y continuamos con el 51, pero bueno, comentarios, preguntas. ¿La iglesia es la morada humilde de Dios? ¿La morada santa de Dios? ¿La morada bendita de Dios? ¿Y la morada permanente de Dios? Preguntas, comentarios, hermanos. ¿Sí? ¿En serio? ¿O en la otra página? A ver, perdón, hermanos. Casi, ya me estaba adelantando. Ok, y entonces sigue el himno de Martín Lutero, ¿verdad? Con furia y con afán nos acosa Satán. Por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Dios no solo habitará en su iglesia en el tiempo, sino por toda la eternidad. Juan vio, el apóstol, un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada, adornada para su marido. Y oyó una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21. Recuerden que esa es la fórmula del pacto, ¿verdad? La Biblia empieza con la fórmula del pacto. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Y termina con la fórmula del pacto cuando dice: y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Muy bien. Ahora sí, comentarios, hermanos, finales. Hermano. Sí. Sí, una pregunta. Bueno, el Espíritu Santo, bueno, yo creo que la idea que tenemos en general los cristianos, el Espíritu Santo lo necesitamos en esta tierra para que nos ayude, nos consuele, pero ¿en qué sentido en el cielo, o se podría decir que lo vamos a tener en nosotros? Bueno, tal vez podamos empezar diciendo que pues el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Entonces a Dios lo necesitamos en todo tiempo, siempre, tanto en esta vida temporal como en la vida eterna. De otra forma podríamos decir que el Espíritu Santo siempre lo necesitamos porque Él es el que ilumina nuestra mente, ¿verdad? Y aún en la eternidad, la obra de Cristo, para poder captar su anchura, ¿recuerdas? Su altura, su profundidad, pues siempre necesitaremos al Espíritu Santo. Ahora, para comprender la grandeza de nuestro Dios Trino, pues Él es el Dios eterno y toda la eternidad pasaremos contemplando su gloria, y no lo podríamos hacer sin la ayuda iluminadora del mismo Espíritu Santo. Puede ser una respuesta, ¿verdad? Tal vez haya otras formas de responder, pero creo que eso pudiera ayudar, hermana. O sea, ya que ya no vamos a tener ni pecado. Claro, así es. Por eso es que la última morada, aspecto de la morada, es permanente, o sea, para siempre. O sea, eso mismo nos debe alertar, ¿verdad? Que aunque no entendamos cómo lo vamos a necesitar en el cielo de una manera completa, Jesús ha dicho: estará con ustedes para siempre. O sea, sí lo vamos a necesitar. Amén, amén, claro que sí. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Algún comentario adicional? La morada de Dios. Ok. Entonces, pues eso debe ayudarnos a entender, ¿verdad? Que aunque en mi iglesia no haya aire acondicionado, aunque en mi iglesia el techo, ¿verdad?, sea de palmas, el edificio, quiero decir, eso ni nos hace más ni nos hace menos. ¿Ok? Ni nos hace más ni nos hace menos. ¿Dónde se reúnen ustedes? Allá en un sótano.
Y el cristiano despistado que no entiende esta teología de la iglesia, pues hasta se para el cuello porque dice, nosotros nos reunimos allá en ese edificio grande y bonito, como si eso le diera más importancia al hecho de que somos la iglesia de Dios. No, no es así. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Tenemos una mente que no alcanza a entender y no entendemos, la verdad es muy poquito lo que se puede entender y esto es cuestión de creer. Correcto, hermana. Y también es importante decir lo siguiente, lo poquito que podemos entender es importante porque lo entendemos, ¿verdad? O sea, lo que alcanzamos a entender es importante y es verdadero, es real y como nuestras confesiones de fe dicen, eso es lo necesario para nuestra salvación. Entonces, por eso es que nunca dejaremos de aprender de Dios. Nunca. Y lo entendemos porque nos es dado. Nos es dado, nos es concedido. De ahí la obra del Espíritu Santo. Correcto. No, nunca debemos abordar la Biblia confiando en nuestra propia sabiduría humana. Por eso es que el apóstol Pablo dice que los que no son espirituales, es decir, guiados por el Espíritu, no pueden entender las cosas espirituales, es decir, las cosas dadas por el Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces siempre debemos orar, rogar al Señor por la iluminación de su Espíritu, y lo que Él nos concede que entendamos es importante, y sobre eso seguimos construyendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. De hecho, hermana, esa declaración de que en verdad no alcanzamos a entender muchas cosas, a esa declaración llegan los teólogos más grandes de la iglesia, que uno pudiera decir, me vuela la cabeza cuánto sabía este hombre, ¿no? O esta mujer. Pero ellos, su conclusión es, como dice la Biblia, solamente tocamos la orilla de los vestidos de Dios, por así decirlo. Solamente. Entre más te he revelado, más te das cuenta que no Exactamente. Mientras más conoces de Dios, más precisamente comprendes que eres insignificante, eres pequeño, y también la grandeza insondable de Dios. Por eso Pablo en Romanos dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Así lo dice el apóstol Pablo. Pero eso no nos desanima a él para seguir aprendiendo. No nos desanima. Muy bien. De hecho, el que tiene el Espíritu de Dios y lee la Biblia sabe que ese es un manantial. Hermana, siempre será así, siempre será así. Y pensamos que ya entendimos un pasaje y lo volvemos a leer y Dios nos revela algo nuevo, alguna aplicación nueva de la palabra para nosotros. Y a veces con experiencias que vives y se te realmente Sí, lo que dice la palabra. correcto, hermana. Y no sé, me viene a colación el pensamiento de que como en la historia de la iglesia, especialmente en nuestro tiempo moderno, en que hay una apatía de aprender. El mundo no cristiano acusa a la iglesia, a los cristianos, de ser flojos e ignorantes. Y es algo vergonzoso, ¿cierto o no? Hubo un tiempo, ¿verdad?, en que el pueblo cristiano, no solamente en este país, sino alrededor del mundo, era la comunidad más letrada, más estudiada. ¿Quiénes empezaron las grandes universidades aquí en Estados Unidos? Las grandes universidades en Europa. El pueblo cristiano. Qué vergüenza que ahora, ¿verdad?, los mismos cristianos se burlen de aquellos que somos profesores del seminario y de los que van al seminario a prepararse diciendo, no necesitamos eso. ¡Qué vergüenza! Bueno, eso es lo que piensan de Dios. Piensan a Dios como algo simplista, como algo que no tiene importancia. Y eso es como darle una bofetada a Dios en la cara. Y voluntariamente somos engañados porque donde no Sí. conoces, donde no... Así es, hermana. Y por eso la gente cree cada cosa, pero es parte del juicio de Dios.
En un sentido, cuando habla de la maldad del hombre en Romanos, dice, y Dios los entregó a sus inmundicias, así también ese espíritu negligente, flojo, indiferente al estudio, Dios los entrega a su ignorancia y caen en todo tipo de trampa y de aberraciones, ¿verdad? Que uno dice, ¿cómo es posible que crean ese tipo de cosas? Entonces, es importante cada uno de nuestros estudios, ¿cierto? Porque siempre nos indican un aspecto de nuestra vida que hemos descuidado o que tenemos que cultivar más y más y más. ¿Ok? Muy bien, hermanos. Bueno, ya son 5 minutos. ¿Qué les parece si cantamos un canto? Déjenme poner. Oh, bueno, pero no puedo. Bueno, alguien que lo ponga ahí, hermanos. Alguien que lo ponga ahí. Y vamos a cantar con Moisés. Que nos ayude. Una canción alegre. Uno alegre, a ver. 136. 136, a ver dónde están. Ah, sí, campanas por doquier. Hoy es Navidad. Muy bien. Vamos a cantar. Dice, cantemos con alegría. Pónganse de pie, hermanos. Tómenle foto ahí para que yo lo comparta aquí con los hermanos. 136. Nunca he tocado ese. ¿No? Ok. No se ve muy difícil. Mientras tanto, tócalo. A ver. Así ya practicas. Ahí lo está tomando la hermana. Y ahorita lo comparten. Nevermind. Sí la toca. Ah, ok. Pues es clásico. Yeah, no reconocía. Ok. Hermana, envía el himno, por favor. A ver dónde está. No ha llegado. A servicio de adoración, ¿lo envías, hermana? Sí. Bueno, anda flojo el internet, yo creo. Ay, hablando de flojera. Hablando de flojera, porque no entra. A mí tampoco me ha entrado. No, todavía. A ver. Ahí está, apenas está entrando. Vamos a internet, aquí está. Muy bien. Y entonces cantemos 136. Hoy es Navidad, dice el Lucas 2:11. Os ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor. Cantemos, los que puedan ponerse de pie. Adelante. Campanas por doquier resuenan sin cesar, proclamando placer que hoy es Navidad. Los niños con canción la grata nueva dan de este día de amor y buena voluntad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Número 2. El niño de Belén nos da la salvación. Con júbilo sin par se entona la canción. Yo te amo, mi Jesús, tus glorias cantaré. En este día feliz regocijaré. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Amén, hermanos. Gloria al Señor. En realidad, hermanos, no les compartí el canto a los hermanos, me parece. Ok, como me la sé, dice la canté. Iba a decir que ese himno, ¿verdad? Entendiéndolo correctamente, para el cristiano todos los días es Navidad. Así es, me gusta que dice hoy es Navidad, como también todos los días celebramos y recordamos la resurrección de Cristo, su encarnación, su ministerio, todo lo que Él es. ¿Ok? Pero bueno, vamos a cerrar con una palabra de oración. Vamos a pedirle a
Nuestra hermana Arlene podría cerrar con una palabra de oración. Ok. Igual para que despierte, hermana. Ok, oremos con la hermana Arlene. Padre Santo, gracias Señor porque nos ha permitido tener un día de conocimiento de usted, Padre. Gracias por sus palabras, por sus promesas. Gracias por el Espíritu Santo que ha derramado en nosotros. Sí, Señor. Por su morada que tiene en su iglesia, Padre. Sí, Padre. Gracias porque siempre está con nosotros y no nos abandona. Le pedimos que nunca parte de su rostro de nosotros, Señor. Sí. Y que nos acompañe cada uno de regreso a casa, Señor. Cuide nuestros caminos y protéjanos esta noche y siempre, Padre. Perdone nuestros pecados, Señor, y siga dándonos sabiduría y entendimiento, Señor, para amarle y conocerle más y más todos los días. Gracias por todo y protéjanos y acompáñanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermana. Pueden sentarse, hermanos, para terminar con unos avisos nada más. Bueno, el domingo vamos a tener nuestras actividades normales y luego a las 4 los que puedan regresan para tener el programa de Navidad. 3:30. Ok, bueno, 3:30. Muy bien. Este es el domingo, ¿ok? Y luego el 25 nos gustaría tener un servicio de Navidad, ¿ok? Entonces vamos a tener el servicio a las 10 de la mañana. Como hay una plaga de ratones aquí, no podemos tener comida, ¿ok? No, hermana, no, están por allá. La hermana Janet volteó a ver los ratones, ¿ok? Entonces, no vamos a tener ninguna comida por un mes para asegurarnos de que la compañía que mata a estos roedores se encargue de eliminar la plaga, ¿ok? Pero nos gustaría tener nuestro servicio en español, ¿ok? No unirnos esta vez con Ebenezer, sino tenerlo aquí el domingo a las 10 de la mañana. Y ya después cada quien puede ir a su casa, ¿ok? Yo lo sé, pero... ¿verdad? También, o sea, podemos nosotros planear y hacer algo, si desean, de ese lado, ¿verdad? O como ustedes deseen. Yo sé que tienen compromisos también, entonces. Correcto. Va a estar así es. lloviendo, ¿eh? ¿Más, hermana? Y va a llover, entonces, claro, así es. Muy bien. Entonces, hermanos, esos son los avisos básicamente. ¿No se zafa? Ok. Continuaremos el estudio de este libro el miércoles y viernes, y yo creo que justo a final de año lo terminamos, ¿verdad? Lo terminamos ya para empezar este libro. Miren, este es el que vamos a hacer a los miércoles. 10 doctrinas reformadas explicadas de forma sencilla, ¿ok? Entonces, lo traen, hermana Silvia. Entonces el servicio es el miércoles y en la noche no va a haber estudio. No vamos a tener, hermana. Como vamos a tener el servicio, pues vamos a cancelar el estudio del miércoles, ¿ok? Muy bien. Bueno, hemos terminado, hermanos. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Saludos a nuestros hermanos que nos sintonizan. Bendiciones. Hermanos, Dios les guarde, Dios les bendiga. Nos vemos el domingo. Limones, pomelos y todo lo demás. Bendiciones, hermanos. Hasta luego.